definición un hombre de la casa, un hombre criado, para los que somos, lo que llevamos en el alma esta camiseta tricolor. Leo, comenzaste con muy buen pie, felicitaciones, le has ganado muy bien a un difícil equipo como es el de Cali. Esto no sé, bueno, gracias a todos, pero esto no sé si ustedes vieron, es de Fernando más que de todo, porque hace, bueno, yo hace 5 años que estoy, pero Fernando hace 1 año y medio que estamos juntos trabajando en esto, y él decía que precisaba un cambio, y no sé si están así. Lo único que yo hice fue modificar un poquito la defensa, y ellos son grandes, son todos buenos jugadores, saben lo que tienen que hacer, y ordenarlos un poco de afuera, nada más. Era un partido muy difícil y lo sabíamos. Partido muy difícil, vimos 2 centrales, lo vimos ingresar a Vica junto con el Zacarea y como dobles centrales, como los 2 centrales por izquierda, el Tempito y Sorinelli, esto en defensa, y retornando, recién lo hablábamos con Cristian Chama por el lateral, y realmente cumpliendo muy buen desempeño, no sé cómo lo viste vos. Sí, nadie lo va a discutir a Cristian lo que fue y lo que es como lateral. Estaba siendo uno de los mejores centrales. Pero yo pensé que necesitaba un poquito de experiencia, porque el chico Nico Vivó venía jugando muy bien también, que de última entró para reforzar un poco más la defensa, porque se venían también, pero bueno, esto es así, es el fútbol. Hubo muy buena salida, sobre todo, y pararse bien para las importantes contras, un equipo que iba, lo decíamos, no sé si por ahí lo compartís, otro equipo que se paraba de contra, por ahí buenas pelotas podías haber aumentado, tanto por intermedio de Diego del Rosso o con Valentín Cerono. Bueno el trabajo nos pareció de Tucho González en una posición poco habitual, pegándosele ahí, estando muy cerquita del Bobby Jerez, ayudándolo un poco a compartir ahí, cerrándose como una especie de doble 5, un 5 más adelantado, un hombre suelto, cuando había que soltarse se hacía para tratar de llegar como un 9 mentiroso, o por izquierda, bien parado el equipo, lo vimos bien al tricolor, con muchas ganas, con mucha garra, con mucho corazón, e inclusive pudiendo haber aumentado sobre la parte final. Sí, la idea fue esa de entrada, que Tucho estuviese al lado de Germán, y a medida que iba transcurriendo el partido él se empezara a soltar solo. El primer tiempo salió bien, el segundo le volví a pedir lo mismo a Tucho, lo cumplió bien, tuvimos llegada tanto por Tucho, Giulianelli, Remón, Valentín y Diego, sí, podíamos haber aumentado, como ellos nos podrían haber metido algún gol también, pero bueno, lo hacen ellos, yo te lo vuelvo a repetir. Un partido realmente entretenido, Leo, querido, te agradecemos mucho el haberte arrimado a compartir junto con Pati para informeselprimero.com.ar y por supuesto para los micrófonos de 105.1 Radio Benecer, aquí junto con todo el equipo deportivo, como siempre en los relatos Fernando Roja y quien te habla sumando algún comentario y alguna voz comercial. Muchas gracias y que esto continúe así, se viene el clásico. Se viene el clásico, ahí vamos a estar preparados, vamos a ver si podemos sacar la victoria, nos vamos a enfrentar con el negro que nunca nos enfrentamos, trabajamos juntos pero enfrentándonos nunca. Señores, Leo Colela para informeselprimero.com.ar.